capítulo 14. Hoy nos tocan los últimos versículos, que serían del 21 al 28. Hechos 14, del 21 al 28. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí les habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Vamos a orar. Padre, el hecho de que oremos, Señor, y busquemos tu favor, no es un simple ritual, Señor. No es simplemente por lo que toca después de leer la porción, ni por una costumbre. Señor, acudimos a ti porque sabemos que tú eres el único, mi Dios, que puedes dar palabra de vida eterna. Porque sabemos que tú eres el único que puede alimentar a este pueblo, Señor. Y porque tú eres el único que puedes abrir el entendimiento para entender tu evangelio, para entender tu palabra, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que tomes el control absoluto de mi mente, mis emociones, mi corazón y mi cuerpo entero, Señor. Y que yo hoy solo diga lo que venga de ti, Señor, y que tu pueblo pueda abrir su corazón a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu verdad. Gracias, Señor, porque ya tú me has escuchado, Señor, y tengo respuesta a mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Investigando un poco, pude ver que actualmente la población mundial actual es de aproximadamente 7 millardos de personas, es decir, 7.000 millones de personas, un poco más de ese número, habitan en nuestro planeta Tierra. En Venezuela tenemos alrededor de 31 millones de personas, que no es siquiera el 0,50% del 100% de la población mundial. Ahora, fíjese este dato. Usted y yo vamos a conocer únicamente alrededor de 6.000 personas, pero únicamente por su nombre, no de un trato ni de tomarse un café con esa persona, nada más de nombre. Usted a lo mejor va a conocer 6.000 personas a lo largo de toda su vida, y de esas 6.000 personas usted a lo mejor va a poder lograr tener contacto con un aproximado entre 600 y 1.000 personas. Puede ser que conozca mucho menos de ese número, o puede ser que usted sea muy popular y conozca más y se vaya a los 2.000, a lo mejor más personas. ¿Ok? Ahora, vamos a redondearlo en 1.000 personas. Estas 1.000 personas le vamos a llamar su campo de influencia. ¿Ok? El campo de influencia que Dios ha dado en sus manos es de alrededor de 1.000 personas. Vamos a llamarlo así. De ese campo de influencia de 1.000 personas, probablemente yo, de sus 1.000 personas, no voy a conocer ninguna.
A lo mejor de las 1000 personas con las que usted va a poder tratar en toda su vida, a lo largo de su vida, a lo mejor yo ni siquiera voy a conocer a muchas de esas personas. Por eso es que es su campo de influencia. Y de esas 1000 personas, probablemente usted sea el único contacto que ellos vayan a llegar a tener con el Evangelio. ¿Ok? Ahora quiero que por favor me acompañen a Mateo 28. Vamos a leer los versículos del 19 al 20. La gran comisión. La hemos escuchado innumerables veces, ¿verdad? A veces hasta suena aburrido que nos la vuelvan a repetir. Oye, otra vez. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Vamos a leerla. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿cuál es la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros para influir en ese campo de acción del que acabamos de hablar? De ese grupo de personas que nosotros vamos a conocer a lo largo de nuestra vida y que vamos a poder compartir con ellas quizás un tiempo, una palabra o a lo mejor más de eso. La misión es una, hermanos: hacer discípulos. Aquí no se nos está pidiendo ninguna otra cosa. El Señor, antes de partir de esta tierra, nos dio una orden: hacer discípulos. Eso es lo primero que resalta de aquí. Fíjense qué interesante lo que Pablo dice a la iglesia de Macedonia. Dice: después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo estaba queriendo decir aquí: cuando Cristo vuelva, nuestra corona, nuestra alegría van a ser ustedes, todos los discípulos que logramos alcanzar para Cristo. Gloria a Dios. Esa va a ser nuestra corona delante del Señor. Le pregunto, ¿cuál va a ser la suya? Lo segundo que resalta de esta gran comisión es a quién fue dirigido este mandato. ¿Lo logran observar ahí? ¿A quién el Señor le dio esta gran comisión? ¿A quién? Dígalo duro. Discípulos. A sus discípulos. Usted lee un poquito antes, el 16, dice que le habló a sus 11 discípulos. Esa comisión fue dada al discípulo. Aquí no dice al misionero, aquí no dice al pastor, aquí dice al discípulo. Fíjese algo, la palabra discípulo aparece a lo largo del Nuevo Testamento, nada más entre los evangelios y el libro de Hechos, entre 270 y 300 veces la palabra discípulo. En este pasaje que estamos estudiando hoy, que son simplemente 8 versos, la palabra discípulo aparece 3 veces. ¿Por qué será tan importante esta palabra? Y aquí hay que hacer un paréntesis y hay que ponerle ojo a esto. Si nosotros estamos estudiando este pasaje de hoy, si nosotros estamos estudiando este capítulo y el anterior y estamos diciendo: wow, de verdad que los misioneros, oye, esos hermanos tienen que entregar todo por Cristo, de verdad que esos hermanos sí sufren, de seguro que les debe esperar una gran recompensa en el cielo. Si usted está pensando así hoy, déjeme decirle que usted está perdiendo la esencia absoluta de este pasaje. Usted está perdiendo la esencia total de este capítulo entero. Porque lo que estamos viendo aquí no es otra cosa que un modelo de lo que debe ser un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo. Ahora la pregunta que le voy a hacer esta mañana es la siguiente:
¿eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estás seguro de que tú eres un verdadero discípulo de Cristo? Porque si la respuesta a esta pregunta es negativa, deberías preocuparte. Y no te lo estoy diciendo por querer decírtelo y ya, sino porque la palabra de Dios es la que nos lo está enseñando. Y es mi deber transmitírtelo a ti. Así que la gran pregunta es esa: ¿eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Hemos visto a lo largo del libro de Hechos y en la palabra de Dios, vemos características de un discípulo de Cristo. Características de un verdadero discípulo de Cristo. Pero fíjense que hoy nos vamos a centrar en una sola característica de un discípulo de Cristo. Es la característica distintiva de un verdadero discípulo de Cristo. Y es la siguiente: un verdadero discípulo de Cristo hace discípulos. Es decir, se reproduce. Esa es una característica real y distintiva de un verdadero discípulo de Cristo. Quiero que me acompañe un momento a Mateo 9, por favor. Vamos a leer del 35 al 38. Hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado serio. Él quiere que impactemos esta sociedad. Él quiere que vayamos, Él quiere que hablemos, Él quiere que hagamos discípulos. Es una realidad, es algo que el Señor nos está hablando, hermanos. Veamos Mateo 9, del 35 al 38, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a la multitud, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo, repito, a sus discípulos le dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a su campo. Hermano, esta tarea que Dios estaba encomendando era a sus discípulos. Y vuelvo a hacer hincapié, no eran los misioneros, eran los discípulos, hermano. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Este mandato del Señor es para ti. Es para obedecerlo hoy. Ahora, la gran pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: ¿cómo vamos a cumplir con esta comisión? Ok, suena bonito, hay que hacer discípulos, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a cumplir esta misión? Y la respuesta, hermano, está en este mismo texto que estamos estudiando. Vamos a ver el gran ejemplo de Pablo y Bernabé, unos discipuladores excelentes, es decir, unos verdaderos discípulos de Cristo. Punto número 1, hermano: un discipulador debe anunciar el Evangelio de manera clara y fiel. Y como ya hemos escuchado varias veces, este Evangelio que el Señor Jesucristo ha entregado en nuestras manos no tiene ningún tipo de derecho de autoría de parte de nosotros. Es un evangelio que fue entregado por Cristo y que nosotros lo único que nos toca hacer es reproducir este evangelio de una manera fiel. Nosotros no tenemos que inventar nada nuevo, hermano. Eso es una mentira de Satanás, que hay que inventar algo nuevo. No, ya todo está dicho en la palabra de Dios. A nosotros lo que nos toca es reproducir este evangelio de una manera fiel y clara. ¿Qué estoy queriendo decir, hermano? Nada de Dios te bendiga, nada de Cristo te ama y creemos que ya cumplimos con la misión. No, hermanos, estamos hablando de un evangelio que muestra a Dios como un Dios justo, un Dios eterno, un Dios santo que no tolera el pecado, que para Él es abominable el pecado.
y es un Dios eterno. Este evangelio muestra al hombre como pecador y en su condición de podredumbre y de muerte espiritual. Muestra a un hombre que no tiene alternativa alguna, un hombre que está desahuciado y que no tiene ningún tipo de esperanza. Este es un evangelio que le dice a las personas que la paga de su pecado va a ser la muerte eterna, porque han pecado contra un Dios eterno. Y la paga de ese pecado va a ser la muerte eterna. La palabra lo enseña. La paga del pecado es muerte. Este evangelio, hermano, tiene un gran centro. Y todo gira alrededor de ese centro. Y ese centro es Cristo. Gloria a Dios. Gracias. Y el evangelio es una buena noticia. Claro que lo es. Es la buena noticia de que el hombre no tenía esperanza, de que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es decir, que el hombre no tenía esperanza porque no podía salvarse por sus propias obras, porque dice la palabra de Dios que las obras del hombre son como trapo de inmundicia, no sirven para nada porque Él es perfecto. Pero fíjense qué pasó. Nada más y nada menos que Dios se hizo hombre. El Dios eterno y altísimo sabía que la única paga por ese pecado podría ser una paga eterna y tenía que ser un Dios eterno. Y por eso Él se hizo hombre y pagó el precio que usted y yo debíamos pagar por nuestros propios pecados. Y esa paga del pecado fue suficiente para declarar al hombre justo delante de Dios. Y ahora el hombre puede entrar a la presencia de Dios porque ya Dios no mira su pecado, sino que ve el sacrificio de Cristo. Y a través de ese sacrificio tiene entrada al Padre. Amén, amén. Y es un evangelio que por último anuncia que la única manera que el hombre pueda alcanzar esa salvación es por fe, reconociendo y abalanzándose totalmente sobre ese sacrificio de Cristo, entendiendo que ya no puede hacer nada y que la única esperanza que tiene es rendirse y humillarse ante ese Señor. Amén. Amén. Entonces el primer punto, hermano, para que usted cumpla con la gran comisión que Dios le ha entregado, es que anuncie un evangelio fielmente. Este evangelio eterno, que es el único que puede cambiar el destino eterno de una persona. Segundo punto, para cumplir con este discipulado. El discipulador debe negarse a sí mismo y estar dispuesto a entregar todo. Escúchese bien, todo. Hermanos, el discipulado tiene un precio que pagar. Un alto precio que pagar. Si puedes poner el mapa, por favor. Veamos aquí un momento el mapa. Estos dos hermanos, estos tres hermanos, iniciaron su viaje misionero. Su viaje para cumplir con la gran comisión entregada por Cristo de hacer discípulos. Salieron de Antioquía de Siria y pisaron Chipre. Y no había pasado mucho tiempo en Chipre cuando llegaron a Pafos y se le levantó un mago endemoniado a hacerle oposición a ese evangelio. ¿Ok? Ese fue el primer altercado que tuvieron estos hermanos para cumplir con su comisión de hacer discípulos. Luego de pasar por Chipre, tomaron un barco e ir a Pergue. En Pergue tuvieron otro altercado más. Y fue que su compañero de viaje, Juan Marcos, les dijo: hasta aquí llegué yo. Yo me retiro de esta misión. La palabra no nos enseña cuál es la causa, pero lo que sí sabemos es que el hermano les dijo: hasta aquí llegué yo. Hermanos, si estuviésemos hablando de 100 hombres que fueron a hacer la comisión y usted me dice que se fue uno, yo le digo, bueno, a lo mejor no les afectó mucho. Pero eran 3 hombres, 3 únicos hombres que estaban yendo a cumplir una comisión
Y estoy seguro, hermano, que este abandono de Juan Marcos le causó un gran dolor. Y les causó de alguna manera algún tipo de desmotivación. Pero pese a eso, siguieron con su tarea misionera. Luego llegan a Antioquía de Pisidia. Y es allí cuando los judíos toman la decisión de sacar a estos hermanos de la ciudad por la fuerza. Los echan fuera y le dicen: aquí no vengan a predicar ese evangelio, váyanse fuera de aquí. Ese altercado lo tuvieron en Antioquía de Pisidia. Luego llegan a Iconio. ¿Qué pasó en Iconio? Estuvieron, miren, a esto de ser apedreados y asesinados estos hermanos. Por la gracia de Dios pudieron escapar y no tuvieron que afrontar eso. Pero fíjense algo, en Listra, ¿qué pasó? No los pelaron, ahí sí es verdad. A Pablo le cayeron a piedrada limpia, lo dejaron como muerto. Piedra pareja, ¿usted sabe lo que debe doler una piedra? Bueno, él no recibió una, unas cuantas. Ahora la pregunta que yo les hago es: ¿será que el discipulado, cumplir con esta comisión, tiene un precio que pagar? Hermano, usted también va a tener que pagar un precio. A lo mejor usted va a tener que perder familia por causa de Cristo. Porque cuando usted quiera cumplir con esta comisión, cuando usted quiera predicarle a sus familiares, se le van a levantar otras personas en oposición a ese evangelio y lo van a rechazar y lo van a abandonar. A lo mejor usted va a tener que pagar el precio de perder algunos amigos que ahora no le agrada tanto que usted esté hablando de Cristo y que usted esté predicando el evangelio. Y usted también va a recibir rechazo de parte de sus amigos. A lo mejor, hermano, a usted le va a tocar perder su trabajo. Porque es que en su trabajo le dicen que aquí no venga a predicar de Cristo. Aquí no hablamos de religión, por favor, olvídese de esto. Y la pregunta es: ¿a quién debemos que obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. La comisión que Dios te entregó en tus manos no fue de ir y predicar el evangelio. Entonces no te puedes callar en ninguna circunstancia. Este evangelio hay que predicarlo a tiempo y afuera de tiempo. Amén, amén. Señor, amén. ¿Saben algo? Esto es una realidad que está viviendo los Estados Unidos, ¿saben? En Estados Unidos tú no puedes ahora nombrar la palabra Cristo dentro de un colegio, porque puedes tener serios problemas. O en tu trabajo. En Estados Unidos ya está empezando la persecución seria de la iglesia. Y allí es donde se está poniendo a prueba quiénes son los verdaderos discípulos. Quiénes son los que realmente están dispuestos a cumplir con este mandato del Señor. Ahora vean todo esto que les ocurrió a estos hermanos. Oposición hasta por donde no podía haber más. Pero hermano, no hay nada, escuche bien, no hay nada que se pueda oponer al avance del reino de Dios. Ya, hermano, esto es una tarea que se nos fue encomendada y que ya tenemos el éxito asegurado. Pese a la oposición, pese a cualquier cosa que se levante, Dios va delante de nosotros porque estamos cumpliendo con su gran comisión y tenemos el éxito asegurado de parte de Dios. Tercer punto que vamos a ver de un discipulador. Ese discipulador, hermanos, debe ser sincero. Es una persona sincera. Fíjense, lo vemos claramente en el texto. Cuando Pablo y Bernabé le dicen a los hermanos: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Fíjense que ellos no le dijeron: vengan a Cristo y se van a solucionar todos sus problemas. Vengan a Cristo y todo va a ser más bonito. Es lo único que te falta en tu vida, es el único detallito. Cristo es lo que te falta para que tú seas feliz y te encuentres realizado. Ellos no le dijeron: vengan a Cristo para que se cumplan todos sus sueños y seas el hombre más próspero de la tierra, porque es que el Señor quiere que tú andes en victoria. No, hermano, ellos fueron sinceros. Mira, hermano, tú quieres seguir a Cristo, te va a costar tu vida completa. Vas a tener que morir a todo lo que tú eres, a todo lo que tú has soñado, y vas a tener que tomar los sueños que Dios tiene para ti. Que son mejores, sí, pero desde la perspectiva del hombre no. Y ese es el falso evangelio que escuchamos hoy. Y es el falso evangelio que se predica.
porque la gente tiene comezón de oído y quiere escuchar cosas que lo ayuden a motivarse, algo que le suba la autoestima. Pues el evangelio, hermano, no le va a servir mucho para eso. ¿Y sabe qué pasa cuando invitamos a una persona o queremos alcanzar a una persona con un evangelio falso? Ven, hermanos, a la célula que vamos a orar por ti para que te sane. Ven a la célula que Dios va a resolver todos los problemas que tienes en tu vida. ¿Sabe qué pasa cuando estamos haciendo eso? Que esa persona, hermano, dura 1, 2, 3 clases y después, hermano, no lo vuelve a ver más nunca. Más nunca lo vuelve a ver. Y si se le soluciona el problema, más todavía. Más nunca lo vuelve a ver. El otro problema que puede pasar es que esa persona viva engañada con un falso evangelio, creyendo que es salva cuando no lo es. Ahora, hay una gran realidad, y es lo que dice aquí: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hermanos, es una realidad que el cristiano sufre. No porque el cristiano sea masoquista, ni porque él lo esté buscando. A nadie le agrada sufrir, ¿verdad? Pero hermano, es algo que el Señor ya nos dejó escrito en su palabra. Él dijo que si a Él lo habían rechazado, ¿cuánto más a nosotros? ¿No es verdad? Nosotros, los cristianos, sufrimos en primer lugar por todo lo que sufre la gente normal del mundo. Porque estamos viviendo en un mundo que está corrompido por el pecado. Porque estos cuerpecitos que tenemos, por causa del pecado, se están deteriorando cada día. Y la hermana digna no va a decir que se siente igual que cuando tenía 20 años. ¿Verdad que no, mi hermana? Ahora le duelen más los huesitos. Ahora se cansa más. Porque este cuerpecito se está deteriorando con el pasar del tiempo. El cristiano también sufre por la maldad de las personas de este mundo. Nosotros no somos extraterrestres, hermano. Nosotros sufrimos igual que sufre la gente del mundo. Pero vamos a agregarle a eso un plus. Y es que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y aunque para la gente del mundo el sufrimiento es algo bueno que les va a tocar y ya, para nosotros, hermanos, el sufrimiento tiene un propósito totalmente distinto. Dijo Pablo, las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera. O sea, estaba diciendo de alguna manera, cualquier cosa que usted y yo podamos sufrir en este mundo no se compara con lo que Cristo tiene preparado para los hijos de Dios. Y fue también él el que dijo que todo lo que acontece al justo obra para bien. Aleluya. Esa palabra ahí, todo lo que acontece, en la traducción significa cualquier situación o circunstancia que se presente en tu vida. Tú puedes creer que fue casualidad o fue obra de la vida, que tú sufrieras por alguna situación, algún familiar que murió, alguna difícil situación, el abandono de tus hijos, no sé qué situación habrás vivido tú. Pero déjame decirte que Dios está totalmente al tanto de esa situación. Amén. Y Él está usando eso para formarte, Amén. para formar tu carácter. Amén. Y una de las claras misiones que tiene el Señor por medio de la prueba es la siguiente: que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Saben algo? Aquí todos los que estamos aquí podemos decir que somos de Cristo. Pero hermano, cuando venga la persecución, cuando venga la prueba, ahí es cuando el fuego va a pulir ese oro y se va a ver quién es el que tiene aquí una fe real y quién es el que ha venido aquí simplemente porque es bonito escuchar la palabra de Dios. Así que la fe, que la prueba va a probar tu fe y va a determinar si tú eres un verdadero creyente. Así que hermanos, seamos atletas de la prueba. Preparémonos para sufrir. Porque en medio de esas cosas, cuando nos cuestionemos si Dios es real, cuando en medio de las circunstancias dolorosas digamos, Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Entonces cuando tu fe va a prevalecer y vas a creer en tu Dios y realmente esa fe se va a afianzar. Amén. Pero hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, Pablo y Bernabé animaban a los creyentes a permanecer en la fe. Y yo hoy siento de parte del Señor decirles a ustedes que el Señor los está animando a permanecer en la fe. No sé qué circunstancia puedes estar viviendo, no sé qué escasez estés viviendo,
no sé qué enfermedad estés viviendo. El Señor te está diciendo, no sé qué circunstancia con tu hijo estés viviendo, con tu esposo o tu familia. El Señor te está diciendo, ánimo, permanece en la fe. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Aleluya. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Gloria al Señor. Gloria. Hermano, ¿qué pueden ser 80 años, 60 años, 70 años, 90 años comparados con la eternidad? ¿Qué importa que suframos un poco, hermano? Si lo que nos espera es la gloria eterna. Amén. Ánimo, hermano. Amén. El quinto y último punto que vamos a ver como característica del discipulador es el siguiente. Ese discipulador debe afirmar y cuidar a los nuevos creyentes. Fíjense que Pablo y Bernabé fortalecieron a los creyentes. No es nada más tirarle ahí una granada, porque el evangelio es una granada, déjenme decirle, que te modifica totalmente. Entonces le lanzaste la granada y lo dejaste ahí medio muerto y te fuiste. No, hermano, se trata de predicar el evangelio, pero después hay que hacer un seguimiento, un afirmamiento. Hay que enseñarles, recuerdan lo que dice la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas. Hay que enseñarles a guardar todos los mandamientos. Hay que enseñarles cómo vivir esta vida, que no es nada fácil. Eso a lo mejor va a implicar que usted salga de su trabajo cansado y tenga que ir a visitar a un hermanito. Oye, yo cansado de trabajar y voy a estar yendo a esta hora a visitar a un hermano. Eso va a implicar que usted dedique más horas de estudio en su casa, preparándose para poder darle palabra verdadera a ese hermano al cual está discipulando. Eso va a implicar que deje la comodidad y que sacrifique cosas. Aquí tenemos el mapa, fíjense. Pablo y Bernabé terminaron su recorrido en Derbe. Y yo me pregunto, ¿a quién rayos se le ocurre volverse a regresar por el mismo camino que habían recibido palo, piedra, golpe, abandono y un mago por ahí endemoniado que todavía a lo mejor estaba por allá? ¿A quién se le ocurre, hermano? ¿A quién se le ocurre volver a regresar? Y según lo que nos enseña la palabra, no había pasado mucho tiempo. Ellos en Listra había sido apedreado Pablo. ¿Cómo va a volver a regresar a Listra, hermanos? Ahora les pregunto, ¿no hubiese sido mucho más fácil? Miren esa flechita verde. ¿No hubiese sido mucho más fácil que estos hermanos pasaran por las cordilleras del Tauro, en Cilicia, lo que hoy es Turquía, y hubiesen bajado a Antioquía de Siria, a Siria? ¿No hubiese sido mucho más fácil? Y bueno, usted me dirá, bueno, pero eso es posible, ese camino se podía hacer. Sí, porque en el segundo viaje misionero de Pablo va a pasar exactamente por ahí, pero en vía contraria, para arriba. Entonces, hermanos, ¿por qué ellos regresaron por el mismo camino? Eso no fue casualidad. Ellos sabían que tenían que afirmar a estos nuevos creyentes, hermanos. Ellos sabían que era necesario que estos bebés espirituales fueran afirmados en la fe. ¿Saben por qué? Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la misma naturaleza nos enseña. La naturaleza creada por Dios. Fíjense que el león, cuando va a atacar una presa, no busca al macho más fuerte, ¿verdad? Busca a la cría recién nacida que tiene las paticas débiles y que todavía no camina bien, que todavía no corre duro. A esa es la que busca el león para devorársela. De igualmente, Satanás está buscando a aquellos débiles para devorar su fe. Aquellas personas
que apenas están iniciándose, así como la parábola del sembrador, para que Satanás venga y quite esa semilla de los corazones. Y es la labor del discipulador afirmar a esa persona y animarla a seguir adelante. Fíjense que en Hechos 15:36, que vamos a ver, que después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ellos de alguna manera sabían y tenían el propósito de volver a estas comunidades para afirmar a estos hermanos. Entendieron que el llamado al discipulado, hermano, no es algo que se hace de un día para el otro. Implica constancia, implica tiempo. Ahora, en este término del discipulado, de cumplir con esta comisión, hay algo que tener muy presente. Y es que si su motivación principal son las personas, usted rapidito se va a desmotivar. Usted va a durar unos cuantos días ahí echando para adelante, pero pronto va a abandonar la gran comisión que Dios le entregó. ¿Sabe por qué? Porque las personas son imperfectas, las personas son malagradecidas, las personas somos malagradecidas, somos inconstantes. Y si tu visión está puesta en el humano, hermano, tarde o temprano vas a tirar la toalla. Ay, hermano, pero si su mirada está puesta en el Señor de los cielos, en Cristo, el Shaddai, el gran yo soy, si su mirada está puesta en Él y en su amor a Él, no va a haber nada ni nadie que lo desmotive ni lo aleje de cumplir esta gran comisión, hermano. No va a haber nada. Entonces, no va directo a la persona, ¿verdad? Sino es un triángulo. Primero por amor a Dios, y como Dios ama a esa persona, entonces yo voy a la persona. Es muy distinto, ¿verdad? Ahora le tengo una buena noticia, para que no se me asuste. En la gran comisión que Dios ha encomendado en sus manos, usted no está solo, hermano. Usted cuenta con la iglesia de Cristo. Usted cuenta con la iglesia, la novia de Cristo. Usted cuenta con la comunidad. Y de aquí vamos a sacar nuestro segundo gran principio. Dios lleva a cabo su obra en la tierra a través de su iglesia. No hay otra manera, no hay otra idea que se le pueda ocurrir. La gran comisión y la obra de Dios aquí en la tierra, la base del reino, se lleva a cabo única y exclusivamente a través de la iglesia de Cristo. Hermanos, y es muy lamentable ver cómo hoy en día hay creyentes que creen que pueden cumplir con la comisión, que pueden trabajar para el Señor sin estar alineados a una iglesia, o sin pertenecer a una iglesia, o sin rendir cuentas a una iglesia. Incluso hay unos que sí están dentro de la iglesia, pero después creen que ellos son independientes para hacer su obra ellos solos y que no tienen que trabajar en conjunto con la iglesia. Y déjenme decirles que esos hermanos están desgastando sus fuerzas, porque la bendición de Dios, Dios lo estableció para que fuera dentro de su iglesia. Amén. Fíjense que Hechos 2:47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia, a la comunidad. Hermanos, la iglesia es el centro de operaciones. Hoy en día se ha perdido mucho lo que es la iglesia. Pareciera que ahora la iglesia fuera como un agregado, o bueno, yo elijo si voy o no voy, no sé, no es tan importante. La iglesia es el centro de operaciones que Dios diseñó. ¿De quién se habla en la palabra que las puertas del Hades no podían prevalecer? De la iglesia. De la iglesia, no de usted, es de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que estar bajo el respaldo de una iglesia, porque así fue que Cristo lo diseñó. Amén. A veces me pongo a meditar porque el Señor aún no nos ha dado un local físico, y me pregunto si será porque aún no hemos comprendido cuál debe ser realmente la misión de la iglesia de Cristo. O si será que creemos que es un lugar para estar aquí reunidos, chévere,
como una especie de club. ¿O realmente hemos entendido para qué fue creada la iglesia de Cristo? Y si el Señor nos da un templo físico, ¿qué vamos a hacer con ese templo? ¿Qué misión vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a alcanzar las almas para Cristo? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestros miembros? Ahora vamos a sacar de este texto algunas características de la iglesia de Cristo. El Señor, déjeme decirle que fue muy claro en cómo Él quería que estuviese estructurada su iglesia. No hay nada que inventar, solo hay que ir a su palabra. Amén. Y lo primero que vamos a ver, que a veces parece obvio, pero no es tan obvio, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Amén. Él es el que siempre tiene la última palabra. Él es el que dirige, nosotros somos su cuerpo. Y si tú le quitas la cabeza a un cuerpo, déjame decirle que ese cuerpo va a quedar bien tirado ahí y no va a poder hacer nada. La cabeza dirige al cuerpo, le dice a la mano haz esto, le dice a la boca que hable. Él es la cabeza de la iglesia, cuidado con eso. Lo segundo que vamos a ver en este texto es que la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier control externo o de un tercero. Fíjense que aquí nos dicen que Pablo y Bernabé nombraron ancianos a cada iglesia. Cada iglesia tenía sus propios ancianos. Es decir, después que Pablo y Bernabé establecieron a la iglesia, la propia iglesia tenía autonomía y esa propia iglesia se tenía que encargar de los asuntos de su iglesia. No había que rendir cuenta a un tercero. Claro, en este caso los apóstoles, obviamente, con la autoridad dada por Dios, estos apóstoles aún seguían escribiendo cartas a la iglesia para instruirles. Pero hermanos, hoy en día, luego de Cristo, la iglesia tiene una autonomía. Tercer punto que vamos a destacar que aparece en el texto sobre la iglesia. La iglesia debe estar gobernada o dirigida por un liderazgo espiritual. Fíjense que dice que estos dos hermanos establecieron ancianos en la iglesia. Es decir, que luego de Cristo viene un cuerpo de personas establecidas por Dios misma, con la autoridad de Dios mismo, para gobernar esa iglesia. Y así lo ha diseñado Dios. ¿Le guste o no le guste a usted? Fíjense que aquí está en este texto, en base a este punto, que cada iglesia tiene más de un anciano o pastor. ¿Lo puede ver claramente? En cada iglesia nombraron ancianos, con eso al final, eso es en plural. No está hablando de un pastor, está hablando de ancianos. Sigamos más adelante, Hechos 15:2 dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Otra vez en plural. Más adelante vamos a ver que dice que desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En el libro de Tito dice, te dejé en Creta, Pablo hablándole a Tito, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombrarás ancianos en la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y por último, Santiago, hay muchos más, pero solo tomé algunos como ejemplo. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite, en el nombre del Señor. Entonces, aquí el término anciano que se describe aquí es presbuteros. Eso es un sinónimo, hermano, de lo que es la palabra obispo o pastor. Porque entonces usted a lo mejor dice, no, pero eso eran los ancianos, que es otra cosa diferente a un pastor. Y cada iglesia tiene que tener un solo pastor, porque es lo que vemos aquí en todas partes. Pero eso no es lo bíblico, hermano. Lo bíblico es que sea un grupo de ancianos y líderes que dirijan la iglesia de Cristo. Así lo ha diseñado el Señor. Y es por eso que aquí recientemente se nombró 4 nuevos pastores, ¿verdad? Y esos pastores fueron puestos por la voluntad de Dios, no por voluntad humana. El otro punto que vamos a ver, hermanos, es que estos líderes escogidos para dirigir a la iglesia tienen la gran responsabilidad de guiar, cuidar y capacitar la grey de Dios.
y ellos van a tener que rendir cuenta delante del Señor. Amén. Fíjense que la palabra que se usa aquí de que Pablo y Bernabé fortalecieron a los hermanos es una palabra que en el original quiere decir fijar, afirmar en el sentido de dejar bien firme como una estaca, establecer, confirmar, apoyar. Y déjeme decirle que esa tarea no es de que los hermanos fueron a pasarle la mano, vamos hermano, hay que seguir adelante, o hacerle porras, vamos que sí se puede. Hermano, esta afirmación no es con otra cosa, sino con la palabra de Dios. Estos hermanos están llamados por Dios para afirmar, para nutrir, para capacitar a la grey de Dios a través de la palabra de Dios. Y es por eso que se necesitan obreros que tracen bien la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice la palabra de Dios: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Aquí resaltan dos cosas de este texto. La primera es cuiden. Es un llamado del Señor de cuidar su grey. ¿Se acuerdan cuando Cristo se le apareció a Pedro y le dijo: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas? Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y este es el mismo llamado que el Señor está haciendo: cuiden a mi rebaño. Y lo segundo que resalto de este texto es que ellos están diciendo que van a guiar al pueblo. El Señor está diciendo que los guíen con su buen ejemplo. Y a veces se mete esa mentira de Satanás de que no, es que yo soy humano, no me tienen que ver a mí, hermanos, tienen que ver directo a Cristo. No pongan su mirada en mí, yo soy un pecador. Y eso es una gran realidad. Ningún líder aquí, hermanos, va a ser perfecto. Todos son pecadores, como lo somos cada uno de nosotros. Pero el Señor le está haciendo un llamado a los líderes de que sean ejemplo. Y esto me recuerda a lo que dijo Pablo, ¿se acuerdan? Sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¡Qué atrevimiento, hermano! Pero es una gran realidad. Dios se quiere mostrar a su comunidad a través de estas personas. El segundo texto que vamos a ver está en Hechos 20:28. Hechos 20:28, que dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y es un llamado a alimentar y pastorear. Pablo de alguna manera estaba diciendo: hermano, yo no me puedo quedar en la comunidad, ya a mí me toca retirarme, tengo que seguir con mi misión, pero los dejo encargados a ustedes. Los establezco a ustedes con la autoridad de Dios para que ustedes sean ahora los que dirijan la iglesia. Y ahora sí, como yo estaba animándolos a ustedes, ahora ustedes van a animarlos. Ahora sí, como yo los estaba estableciendo con la palabra de Dios, ahora ustedes van a establecer a mi grey. Próximo punto que vamos a destacar de este texto en cuanto a la iglesia, y es que no todos los líderes tienen los mismos dones dados por el Espíritu. Fíjense qué interesante que Bernabé era sin duda, yo pienso que debió haber sido el maestro más destacado de la iglesia naciente. Era un hombre no solo por lo que sabía de la palabra, sino por su actitud de amor y de compasión. Pienso que era uno de los mayores maestros de la época. Pero fíjense que siempre que iba con Pablo, ¿quién era el que hablaba? Pablo era el vocero principal, lo puede leer en todas partes. Veía que daba el discurso, era Pablo. Incluso los mismos gentiles
se dieron cuenta, ¿se acuerdan? Que le llamaban Hermes porque era el vocero principal. Es decir, Pablo era el que hablaba. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a Pablo el don de palabra. No hay duda alguna de que Pablo lo tenía. Y si vemos a Pedro, nos damos cuenta que Pedro sin duda también lo tenía, a pesar de que había multitud de discípulos que tenían mucho que dar. Estaba Juan, el discípulo amado, se recostaba ahí al costado de Cristo. Pero el que hablaba, sin duda, era Pedro, porque Pedro es el que tenía el don de palabra. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Que hay algún líder que tenga más autoridad que otra? No, absolutamente no. Todos los líderes en su conjunto tienen una misma autoridad dada por Dios. Pero es importante destacar que no todos tienen los mismos dones y que cada uno va a servir según el don dado por el Espíritu. No le podemos decir al Espíritu cómo queremos nosotros que sea. Eso implica que no todos los líderes van a tener el don de palabra, por ejemplo. No todos los líderes a veces tienen ese don de servicio, como lo tiene nuestro hermano Carlos Araujo, sin duda. Y así cada uno, el Señor le ha dado un don específico. Por último, la iglesia debe sujetarse a ese liderazgo puesto por Dios mismo, respetándole y honrándole. Amén. Hermano, esto es un trabajo que va en conjunto. Olvídese de eso de que, no es que los líderes se tienen que encargar de hacer todo. Hermano, si usted no tiene la disposición de aprender, si usted no tiene la disposición de crecer, si usted no tiene la disposición y toma las decisiones pertinentes para avanzar, el líder no va a estar empujándolo detrás de usted. Eso no es así. Así no es como lo ha diseñado Cristo. Quiero que todos, por favor, busquen en su Biblia Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y aquí una palabra que se destaca es obedezcan. Hermano, ¿cómo nos cuesta sujetarnos? Por algo el Señor nos lo pidió. A nosotros los hijos, ¿cómo nos cuesta sujetarnos a nuestros padres? A las mujeres, ¿cómo les cuesta sujetarse a sus esposos? Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta sujetarnos ante una autoridad? Y el Señor no quiere que sea así dentro de su comunidad. Él quiere que nos sujetemos aquí unos a otros. Y aquí hay un mandato claro de que debemos sujetarnos, obedecer a aquellas personas que Dios haya puesto como líderes en esta comunidad. Amén. Denles motivos para que lo hagan con agrado y no con tristeza. Y el segundo texto que vamos a ver está en 1 Tesalonicenses 5:12. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Y la palabra que aquí destaca sin duda es honren. ¿Qué significa honrar, hermano? Honrar va mucho más allá de obedecer. Es tener una persona en buena estima. Es hablar bien. Cuando nos pregunten sobre nuestros líderes, nosotros hablamos bien de nuestros líderes. No andamos levantando testimonios falsos, ni andamos calumniando a nuestros líderes, porque eso trae juicio delante de Dios. Se trata de honrar a esas personas que Dios ha puesto. Amén. Como conclusión, hermanos, dos conclusiones finales. Primera, una fe verdadera actúa. Y Dios hoy está demandando evidencias de nuestra fe cumpliendo con su mandato. Dios hoy está demandando obediencia a esa gran comisión. Hay algunos que dicen, no, es que yo tengo fe, la salvación es por fe porque yo voy a seguir haciendo cosas. Ay, hermano, lo que dice Santiago, si esa fe no está acompañada por obediencia y por obra, esa fe tuya está bien muerta y es bien falsa.
Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Y díganme ustedes si Jesús no vivió para ser discípulo. Gloria a Dios. Amén. Segunda y última conclusión. La iglesia fue perfectamente diseñada por Dios. Y el creyente debe trabajar de la mano con su comunidad para poder cumplir el gran llamado dado por Dios de hacer discípulos. Hermano, olvídese de trabajar alejado de su comunidad. Dice la palabra, no sean como los incrédulos que dejan de congregarse. Aquí la palabra nos está exhortando a que la iglesia es fundamental. Y la iglesia no es esto, no es el techo, las columnas. La iglesia somos cada uno de ustedes y yo. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor está haciendo un llamado a unirnos como iglesia. Amén. Dios le bendiga. Amén.